Que Dios nos dé ese anhelo, ¿verdad? Ese entendimiento de adorar a Dios con nuestras vidas y con la manera de que vivimos que Él nos ha regalado. Amén. Dios es bueno. En el país de Bolivia hay una carretera camino a las Yungas, llamada la carretera de la muerte. Una carretera de unos 80 kilómetros que une la capital, La Paz, con la región de los Yungos, al noreste del país. Es considerado como la carretera más peligrosa del mundo, con 300 metros de desnivel. Muchos tramos de esta carretera son de apenas 3 metros de anchura, aproximadamente 9 pies. Su mortandad es de 150 a 200 personas cada año. Fue construida por prisioneros paraguayos en la década de 1930. Hay una superstición en Bolivia que dicen que la carretera fue maldecida por esos prisioneros como venganza. Pero muchos de ellos que construyeron este camino murieron en el transcurso de hacer este camino. En sus 92 años de existencia, que precisamente este mes y esta semana se celebra el aniversario de su edificación, aproximadamente han visto 18,400 personas muertas por esta carretera. Yo no sé si alguien aquí algún día ha pasado por ahí o ha visto esa carretera, pero no es peligrosa únicamente por lo pequeño que es, o lo peligroso que es angosto, sino es peligroso por el clima, muchas veces porque la altura, la neblina no logra a verse el camino, y muchas veces por las lluvias fuertes comienzan a caer cataratas por encima de los caminos. Y los vehículos, cuando llegan a un punto donde no pueden cruzar o está muy peligroso, tienen que literalmente regresarse de reversa todo hasta abajo y esperar otro día para ver si pueden pasar. Hay unas fotos que tengo de esa carretera y pueden ver lo peligroso que es. No son las mejores fotos que pude encontrar, pero estos son algunos ejemplos. Hay otra foto aquí que quiero que vean. Literalmente ese camión está al borde de la carretera. No es que no se alcanza a ver la dimensión. Un vehículo de esa magnitud es como 10 pies de ancho, sino un poquito menos. Entonces está exactamente en la orilla. ¿Tiene otra foto, por favor? Podemos ver ahí un ejemplo de cómo es que la neblina y el precipicio que está a su lado y la montaña que está al lado, a su izquierdo, a su derecho. No sé si tenemos otra foto ahí. Y así pasan los vehículos. Le llaman la carretera de la muerte. Pero algo interesante de esta carretera es que hay una curva en particular, la más angosta en toda la carretera, que se le llama la curva del diablo. El 24 de julio de 1983, un autobús se desbarrancó y más de 100 personas murieron a la vez. Tengo un video de ese accidente, quiero que lo vean. Ahorita lo vas a subir. Están intentando pasar lo más que pueden. Y el problema no es enfrente, es la parte de atrás. Ahí está bien, más fuerte. Ahí está bien. That's good enough, brother. Fuerte.
Es algo terrible que no solo ese accidente, más de 100 personas murieron, pero es algo que ocurre bastantes veces en esa carretera. Ahora, como hay una gran cantidad que no la logran hacer, hay muchos que sí logran pasar. Cada día se transita ese camino, todos los días. Mucha gente tiene que bajar para llegar a hacer sus compras, por lo menos una vez a la semana. Muchos turistas llegan a ver esa carretera. Es un espectáculo del mundo, la realidad. Muchos ciclistas, se dice, pasan por allí porque quieren ver y van a andar por esa carretera, y muchos no logran terminar el camino por el temor de estar mirando para abajo, porque es enorme la caída. El rey David aquí nos habla a través del Salmo de Asaf en el versículo 1, donde dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice en el versículo 2, donde vamos a sacar el mensaje de esta mañana: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Noten las palabras casi y las palabras por poco. Suena como que el salmista está metafóricamente expresando que está al lado de una orilla o un precipicio muy peligroso, porque casi se cae, por poco y se resbala. Creo que todos entendemos el sentir cuando andamos muy cerca a alguna orilla peligrosa. Todos sentimos inmediatamente, controlados por el miedo que comienza desde lo más bajo de nuestras piernas y comienza a subir por todo nuestro cuerpo. La expresión por poco la encontramos en la historia de Pablo y el rey Agripa. Casi fue convertido por el testimonio del apóstol Pablo. Por poco me persuades, dijo el rey Agripa. Esto nos aclara que llegó a la orilla de la conversión, pero no creyó. En Romanos 4:19, por favor, vayan ahí conmigo. Romanos 4:19. Romanos 4:19. Dice la palabra de Dios, y el versículo 18: y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, hablando del padre Abraham, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y note este versículo 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y note el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham, enfrentado y llevado por Dios a una cima enorme de imposibilidad humana y irracional, llevó su fe en Dios a la orilla de la incredulidad. Y dice la Biblia que no se debilitó, tampoco dudó. Abraham llegó al límite, al borde de no confiar en Dios. Dios llevó a Abraham a algo imposible. Tu esposa y tú van a tener una criatura a los 99 años de edad. Y no solo eso, pero de él va a venir una descendencia que será como las estrellas del cielo. Pues cualquiera uno de nosotros creo que no hubiéramos sabido qué hacer. Como Sara, dice la Biblia que se rió cuando escuchó este anuncio. Qué interesante. Solamente llegando al casi o por poco es que pudo entender claramente, es que pudo llegar a ser plenamente convencido en Dios. Job fue llevado a esa misma cúspide, a esa misma orilla en su fe. José fue llevado a esa orilla emocionalmente y espiritualmente. Nuestro Salvador en el huerto de Getsemaní también fue llevado a ese límite, peleando su propia carne, que no quería esa copa amarga de la muerte en la cruz. Él declaró, estando en esa orilla, en ese precipicio, en esa carretera tan peligrosa:
declaró: si es posible que esta copa amarga pase delante de mí, si es posible, llegó al límite de su humanidad, pero gloria a Dios que Él declaró: no sea mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8, dice la palabra de Dios en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note, implica una que está sorprendido. Dice: cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa que. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Note, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a ¿qué? Otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? En todos sus caminos. Job lo expresó de esta manera: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, dijo Job. Guardé su camino y no me aparté. Su evolución personal fue que Dios lo llevó al límite. Casi caí, por poco resbaló su fe en Él. Pero no me aparté, salí como oro, me alejé del peligro, siguiendo sus pisadas. Job fue empujado a ese límite. Perdió todo. Perdió 10 hijos. ¿Cuánto ha perdido usted? Perdió todo lo que tenía en un solo día. Y encima de eso su esposa no pudo soportar la prueba y lo dejó y le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Quizás ella lo miraba al cúspide, al borde de la caída, lo miraba allí y casi le dice: pues, ¿por qué retienes? ¿Por qué te agarras y te aferras a tu fe? Maldice a Dios y ya muérete. Pero Job declaró que recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. Dios da y Dios quita, sea su nombre ¿qué? Bendito. Salmo 18, por favor. Salmo 18. Salmo 18, versículos 32 al 36, dice así. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis ¿qué? Alturas. Versículo 34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Versículo 35 y 36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han ¿qué? Resbalado. Mis pies no han resbalado. Muchos lamentablemente no tienen la misma historia que contar. Muchos no han logrado pasar por esas veredas sin caer. Y yo quiero hablarles en esta mañana sobre el tema: las curvas del diablo. Las curvas del diablo. Porque es precisamente lo que hace el diablo. Crea curvas peligrosas en nuestras vidas. Curvas más angostas, más peligrosas, más resbalosas, donde nos ataca nuestra fe, ataca nuestras emociones, nuestros sentimientos, ataca nuestras relaciones, ataca nuestra posición y postura en el Señor, y se aprovecha en los lugares más peligrosos de esas carreteras peligrosas de la vida. Hace muchos caer y resbalar en la fe. Muchos han caído en los barrancos del pecado, en los barrancos del desánimo, en los barrancos de depresión, de falsas doctrinas de demonios, la apostasía.
Cristo dijo que en los últimos tiempos muchos apostarán de la fe. En efecto, esa es la tragedia más grande, la caída en la fe. Cuando abandonamos lo que antes éramos, o lo que antes creíamos, o lo que antes defendíamos. Llegamos a creer que nuestras caídas emocionales o físicas son irrelevantes e inconsecuentes. Una afirmación inconsecuente con sus convicciones, una conducta inconsecuente para los demás. ¿Qué es lo que nos lleva a tales peligros? Donde dudamos, cuestionamos y muchos caemos, lastimando a tantos y destruyendo mucho. Eclesiastés 9:18 nos declara: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Muchos han sido destruidos en la curva del diablo. Muchos. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, por favor. 1 Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:8, dice la palabra de Dios así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda ¿dónde? Alrededor, buscando a quien devorar. Anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es muy astuto. El diablo es el padre de la mentira, el engañador de este siglo. Dice 2 Corintios 4:4 que él está cegando a esta humanidad para que no puedan resplandecer la luz de la verdad para ellos. El diablo quiere poner curvas peligrosas donde seremos abrumados por nuestros sentimientos, por el desánimo, por otros, por las caídas de otros, por las faltas de los demás o por lastimadas que nos han venido. Y son esas curvas bien peligrosas donde muchos mejores cristianos que usted y yo no han logrado pasar. En Salmo 141:9 dice la Biblia: guárdame de los lazos que me han tendido y las trampas de los que hacen iniquidad. Note, guárdame de los lazos que me han tendido y las trampas de los que hacen iniquidad. Quiero que vean por favor 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Dice desde el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde, hermanos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos ¿qué? Dice David: casi caí por poco viendo la prosperidad de los impíos. Dice versículo 17: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cayeron, note, cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ¿quién? El destructor. El destructor, el diablo quiere destruir nuestras vidas. Nota el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. No sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida para que podáis soportar. No hay excusa bajo el sol.
Hey, no hay excusa válida de nuestros resbalos, de nuestras caídas, de nuestro descuido espiritual. No hay excusa válida por caernos y abandonar la fe y lo que antes declarábamos como nuestro compromiso, nuestras convicciones, nuestras persuasiones. No, y ahora cómo se abandona lo que antes éramos, ahora cómo se abandona lo que antes creíamos. No hay excusa válida. No hay. Dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Cuando alguien cae, en algún momento se puso él primero y se olvidó de los otros. Los riesgos siempre están ahí. Escúcheme, el peligro siempre está ahí. No somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Hey, mírenme por favor. Pero cuando alguien es irresponsable espiritualmente, emocionalmente, no es cuidadoso de las artimañas y de los lazos que nos tiende el diablo, no medimos la distancia, queremos jugar con el pecado, queremos jugar con nuestros sentimientos y dejar que ellos dicten nuestras decisiones. No tiene excusa bajo el sol, porque esa persona no ha entendido que no nomás es él o ella que sufrirán las consecuencias. Otros van a sufrir por nuestra falta de cuidado. ¿Cómo llegamos a tal lugar tan peligroso? ¿Cuáles son los pasos que nos llevan a tal orilla del peligro de caer en las trampas de Satanás, las curvas del diablo? Número 1, cuando se nos olvida que Dios es bueno. Regresemos a nuestro pasaje en Salmo 73, por favor. Ciertamente, ¿qué dijo David? Es bueno. Ciertamente es bueno Dios para con ¿quién? Para con los limpios de corazón. Qué fácil es poner nuestra mirada en el mundo y las cosas de este mundo cuando se nos olvida que Dios es bueno. Primera de Juan 2:15 dice la palabra de Dios, por favor. Primera de Juan 2:15 dice la Biblia claramente. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Tuve envidia, dijo David. Tuve envidia. Lo declara, confiesa el Salmo de Asaf. Aquí dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego se queja en el versículo 5: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Note cómo la decadencia espiritual ocurre. Comenzamos a codiciar y a quejumbrar, y después nos comenzamos a quejar, menospreciando lo que hemos hecho por Dios, menospreciando lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 13, note: verdaderamente en vano he limpiado ¿qué? Versículo 3, ¿están ahí conmigo? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Escúcheme, hermano, qué importante es, hermano, retener como una convicción fuerte en nuestro corazón que Dios es bueno para con nosotros. Eva cayó por esta razón, porque el diablo la convenció, la llevó a esa cima y la convenció que le hacía falta algo mejor, y ya Dios le había dado todo lo que necesitaba. Pero la convenció que le hacía falta más trabajo, más dinero, un prestigio mejor, una casa más grande, una carrera mejor. Y no importa que no venga el domingo, no importa que ya no venga a la iglesia, pero la convenció a ir más allá. Lot perdió su familia por la misma razón, que puso su tienda hacia Sodoma. David cayó con Betsabé por esta razón, cuando no fue a la batalla y miró del balcón, miró a una mujer bañándose, y cuando vio, codició, y cuando codició, cometió el acto y después mató, porque el pecado siempre dará luz, la muerte. Y quizás no muera usted físicamente como los 100 que cayeron en el autobús, pero espiritualmente, ¿cuántos valientes han caído?, dijo David.
Mirad, dice la Biblia, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Salmo 107, versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Óiganlo los redimidos de Jehová. Salmo 100, por favor, Salmo 100. Salmo 100, ¿están conmigo o no? Salmo 100, por favor. Dice en el versículo 1: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con ¿qué, hermanos? Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 133, por favor. Salmo 133, por favor. Dice la palabra de Dios, Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Salmo 134: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y qué. Mirad, dice la Biblia, mirad. El versículo capítulo 133 dice: mirad cuán bueno. El 134 dice: mirad, bendecid a Jehová. Creo que el diablo hace un excelente trabajo, escúcheme, de desviar nuestra mirada en la bondad de Dios y hacernos fijar en los precipicios y las dificultades y las depresiones y las heridas y las lastimadas y las ofensas y las tentaciones y los problemas y los biles y la renta y el pago y la dificultad y que la falta de perdón y que me perdones y no te perdono. Nos hace a ver para abajo, y hermanos, cuando vemos para abajo perdemos el balance espiritual en el Señor. Y qué importante es mantener nuestros ojos en Él para no desviarnos, para seguir caminando donde Él nos llama a caminar. Pero hay muchos cristianos que están bajo el sonido de mi voz, que ya se han desviado, que ya están pensando caer, están agarrando con todo lo que pueden, porque el diablo los ha engañado en la curva de Satanás. Segunda de Crónicas 20:17 dice que Josafat se puso en pie ante el pueblo de Dios, que enfrentaba imposibilidades de defenderla contra tantos enemigos. Y él declaró: paraos, está quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Paraos y está quietos. ¿Por qué cree usted? ¿Será porque algunos querían correr, hermano Valencia? ¿Será porque algunos ya estaban pensando: mejor me voy antes que se hunda el barco? Pero dijo este hombre de Dios, Josafat: paraos y está quietos y ver la salvación de Jehová vosotros. Nunca se nos olvide de donde Dios nos ha salvado. Nunca se nos olvide que en Efesios 2:1 al 2:3 nos dice que éramos como los demás, llevados por aquí y por allá bajo la potestad del príncipe del aire. Pero gloria a Dios, el Señor nos rescató de eso. Desde el cabo de la tierra, dice David, desde el cabo de la tierra, Señor lo libró. Desde el cabo de la tierra, donde ya no había más lugar, donde ya no más. Y luego David le dijo: llévame a la roca que es más alta que yo. Anda abajo, querido hermano, hermana. Anda deprimido, desanimado, decepcionado. Está pensando dejar la fe, está pensando dejar su obra, está queriendo dejar su ministerio, está queriendo dejar su matrimonio, está queriendo dejar su hogar, está queriendo dejar lo que hace para Dios. Mi hermano, le garantizo, es porque usted ha quitado su mirada del Salvador y el diablo le ha distraído y está viendo para abajo. ¿Y a quién no le da miedo? ¿Y cómo nos controla el miedo? Por eso Dios dijo: no os he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amárrese, agárrese en el Señor y no se mueva de allí, mi hermano. Importante, cuando dejamos de ser agradecidos y dejamos de apreciar lo que Dios nos ha dado o ha hecho por nosotros, estamos en el lugar más peligroso de nuestras vidas: la ingratitud, el menosprecio. Abandonaríamos
nuestra iglesia, abandonaríamos nuestros votos matrimoniales, abandonaríamos nuestro compromiso de lealtad a nuestros hijos, abandonaríamos nuestros amigos y nuestros colegas en la obra del Señor, abandonaríamos nuestra fe una vez proclamada por los santos, una vez afirmada por nuestros propios corazones, cuando llegamos a esos lugares peligrosos, las curvas del diablo. Se dice que en el béisbol hay un tiro que es sobre todos los demás tiros. De ese tiro se ha fabricado otros diferentes lanzamientos, pero la base de todo picheo o tiro del pitcher es la curva. Y la curva existe no en la pelota, no predomina de la pelota ni los enlaces de la pelota. Es cómo se suelta de la mano con la muñeca. Al que está bateando, mira que el pitcher está moviéndose normal. Todo es normal. Y ve que con la misma velocidad levanta el pie, con la misma velocidad viene con el brazo. Porque algunos parecen árboles, ¿verdad? Viene con ese brazo. Y el bateador está viendo una pelota que viene al mismo nivel de una rápida. Al mismo nivel. Y él está pensando, ahí viene mi rápida, porque aparenta todo normal. Y cuando menos piensa, a dos pies, y los más profesionales a un pie, la pelota cae de repente. Y se deja en vergüenza el bateador. Los más profesionales han caído presos a la curva de Kershaw. Quería tirar ese comercial. La curva tan peligrosa en el béisbol. El diablo tiene curvas cuando usted menos lo piense. Usted piensa que todo está tranquilo. Dicen en inglés, I got this. I know what I'm doing, Mom. You don't have to doubt. Y es exactamente donde nos tiene el diablo. Pum. Yo no sé quién tiene teléfono, pero creo que sería bueno que lo apagara y dejara por favor, ayúdenos con eso. Es una distracción inmensa. Perdón si es el suyo, pero es importante decirlo. Las curvas, hermanos, son evitadas y no llegaremos allí. Número uno, cuando nos aseguramos que Dios es bueno. No se olvide que Dios es bueno. Número dos, cuando no cuidamos nuestro corazón. Tengo que terminar rápido ya. Salmo 73. Versículo 3 dice la Biblia: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿qué? Ese sentir de envidia solo puede nacer en el corazón de un hombre. Escúcheme. No es un sentir que viene de afuera hacia adentro. Nace, brota de dentro del hombre. ¿Me están conmigo o no? Vivimos castigados por nuestras conciencias. Vivimos frustrados cuando no cuidamos nuestro corazón. Como podemos ver el salmista aquí que dice en el versículo 14, pues me he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se siente usted castigado todo el tiempo? ¿Se siente que ya Dios no le habla a usted, que no le escucha a usted? Dice en el versículo 16, note conmigo, 14, perdón, 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo. Hay mucha frustración en la vida de una persona que ha descuidado su corazón. Y después llega la amargura. Note el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía ¿qué? Y note la expresión, porque cayó. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cuántas malas decisiones vienen a causa de descuidar nuestro corazón? ¿Cuántas son las caídas cuando no cuidamos nuestro corazón? Hey, mírenme acá. Ya, olvídese el tiempo. Yo voy a terminar ahorita, pero ponga atención aquí, por favor. ¿Cuántas caídas no hace el cristiano cuando no cuida su corazón? Tan torpe era yo.
En Hebreos 12, no vamos a ir por tiempo, pero aquí nos habla el Señor sobre la raíz de la amargura. Y luego dice, porque algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Dejen de alcanzar la gracia de Dios. Véalo conmigo. Cuando no cuidamos nuestro corazón, ya comenzó nuestra caída. El cristiano, antes que caiga físicamente, primero cae por dentro. ¿Qué cosas afectan nuestros corazones? Las cosas que vemos y oímos. Cristo nos dijo que el ojo del hombre afecta el corazón. Por eso nos amonesta que pongamos nuestros ojos en Él únicamente. Querido hermano, usted está jugando al lado de ese precipicio cuando usted le gusta juntarse con gente chismosa, gente que murmura. ¿Para qué se juntan como familia? ¿Para murmurar y criticar a los demás? ¿Para qué se juntan para un cafecito? ¿No se ha dado cuenta desde que comenzó a juntarse con esa gente? Su vida espiritual no ha mejorado ni ha sido edificado. Es más, ahora se encuentra usted resbalándose más que nunca y cuestionando todo lo que usted quiere hacer para adelante. Ha cuestionado su fe, ha cuestionado su iglesia, ha cuestionado todo porque usted no se cuidó. Hey, puede decir otra vez, porque usted no se cuidó. Oh, ¿y cómo ignoramos ese punto? Hay muchos ahorita que están como que si no dije nada. Está bien, no hay problema. Del corazón mana la vida, dijo Cristo. Tu problema más grande, lo que nos lleva a aquellos barrancos, precipicios peligrosos, es nuestro corazón. Deje de echarle la culpa a los demás. Usted descuidó su corazón. Natán le dijo a David, hey, tú la regaste. Tú eres el problema, tú eres aquel hombre. Tú hiciste lo malo ante Dios. Tú menospreciaste la palabra de Dios. Tomaste en poco la palabra de Dios. Y si hubiera sido poco lo que Dios quería añadirte, te hubiera dado mucho más. Pero descuidaste, te olvidaste que Dios era bueno y descuidaste tu corazón, David. Tú eres ese hombre. No le eche la culpa a las circunstancias o a los demás. Porque lo primero que queremos hacer cuando ya caemos es que fulanito, es que fulanita. Número 3 y último, para evitar estas curvas. ¿Y cómo es que llegamos ahí? Es cuando confiamos en nosotros mismos. Noten el versículo 22 y aquí termino. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para qué? Para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La autoconfianza o suficiencia es arrogancia, es soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano JP, venga rápido por favor. Venga para acá abajo por favor. Dios resiste a los soberbios. Hay muchos cristianos queriendo escalar, ir corregir y arreglar sus caídas. Y quieren escalar para arriba. Quieren escalar. Pero Dios resiste al soberbio. Quieren buscar camino para atrás, pero Dios resiste. Y en este proceso se frustran, se enojan con los demás. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no están ahí para mí? Y se encuentran en un hoyo que no pueden subirse. Gracias, hermano. Dios resiste a los soberbios. Se siente resistido. Qué diferente es cuando nos humillamos. Perdón, hermano JP, venga. No sabía que iba a hacer ejercicio, pero ya le hacía falta. Qué diferencia es cuando, como Pedro entendió que él había caído por quitar su mirada de Jesús y exclamó: Señor, sálvame. Y dice la Biblia que el Señor le dio su vida. Espérese.
Mañana no voy a poder caminar, pero hey. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Sansón creyó que él podía solo. I got this, God. Pedro declaraba, todos te abandonan, pero yo no, Dios. Cuando un cristiano cree que puede salirse debajo de la sombra de la autoridad de Dios, es seguro su caída. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hay camino que parece derecho al hombre, dice la Biblia, Mahubal. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La orilla, la curva de Satanás. Le voy a describir. En la curva de Satanás vas a encontrar la ingratitud. En la curva de Satanás vas a encontrar la inmoralidad. En la curva de Satanás vas a encontrar la soberbia. Es el lugar más peligroso en las carreteras de la vida. Cuando uno llega, como dijo David, casi caí, por poco me resbalé. Querido amigo que está con nosotros, usted puede estar de acuerdo con, míreme, usted puede estar de acuerdo con todo lo que yo dije. Hasta puede haberle gustado la predicación e irse de aquí diciendo, muy buen mensaje. Pero si usted no se convierte al Señor, si usted no recibe el mensaje de salvación en su corazón, usted va a ser como el rey Agripa diciendo, casi me persuades. Por poco, y creo en Cristo. Estoy de acuerdo con todo lo que digo, pastor, pero yo no estoy listo. Casi, poco, pero usted no es. Podrá ser amigo del Evangelio, hasta podrá decirse hermano o hermana, pero solamente a través de Cristo y humillarnos ante Él y aceptar su regalo de vida eterna es como uno realmente es salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno. Del infierno, del abismo del infierno, donde su alma tendrá que ir y caer eternamente, toda la eternidad, cayendo en las llamas de fuego y azufre. No porque usted era bueno o porque era malo, no, porque usted rechazó la luz del Evangelio. No lo rechace. Deje de ser esa persona casi, por poco, una semana más. Espérenme, no estoy. Deje de ser esa persona y métase de lleno al cristianismo. Dios le está esperando con brazos abiertos y Él quiere perdonar todos sus pecados y darle una nueva vida en Cristo. No se va a lamentar. Querido cristiano, ¿dónde anda usted? ¿Anda bien cerca ya? ¿Tuvieron una conversación esta semana? ¿La pensaron? ¿Dejó de orar? ¿Dejó leer su Biblia? ¿Cuestionó su fe? ¿Dónde anda, querido cristiano? ¿Anda en la curva del diablo? Mejor regrese para atrás. Señor, bendice la predicación de tu palabra.